Bien, hermanos, entonces estamos en Filipenses 2, ¿cierto? Bueno, ahora, tal como les decía, cada vez que uno se incluye en un grupo nuevo, a una nueva universidad, a un colegio nuevo, a un trabajo, inclusive si uno se va a otro condominio, etcétera, siempre se genera un grupo de compañeros, ¿cierto? Un compañerismo. Pero ¿por qué se habla de compañerismo? ¿Por qué se habla de ser compañero? ¿Qué significa eso? Nuestro primer punto precisamente es eso. Bueno, primero identificar quiénes son mis compañeros. ¿Cómo es que digamos, cuál es la razón por la cual cuando yo entro a una carrera universitaria yo tengo compañeros? ¿A quién se le ocurre? Porque están estudiando la misma carrera, ¿cierto? Es decir, tienen un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que, bueno, no todos tienen ese mismo objetivo, pero la idea es que todos debiesen terminar la carrera, ¿cierto? Algunos no sé para qué entran realmente, pero al menos el primer día sí pensarán en sacar la carrera, ¿cierto? Tienen un mismo objetivo, tienen una misma visión. Lo mismo pasa con un trabajo, cuando uno entra a una empresa, ¿cierto? Se encuentra con nuevos compañeros en esa empresa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de los compañeros es precisamente trabajar para esa empresa y sacar producción, servicio, lo que sea, que están relacionados con la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un mismo objetivo, una misma visión. Por lo tanto, esos objetivos generan lazos, hermano, ¿cierto? Pensándolo, porque si uno lo piensa, si una empresa, o ya sea lo que es el aparato estatal, ¿cierto? El aparato estatal, todo lo que significa con el Estado, o sea algo privado, ¿qué pasa cuando el grupo no está bien cohesionado? ¿Qué pasa cuando la gente que trabaja, los compañeros, no están bien afiatados? ¿Qué suele pasar con la producción, con la productividad? ¿Es buena o mala? Tiende a ser mala, ineficiente, ¿cierto? Por lo que además se genera un mal ambiente en el lugar. Bueno, en la vida del creyente, hermano, pasa lo mismo también en la iglesia. Nosotros no solamente estamos aquí, ¿cierto?, porque tenemos una misma denominación. Ustedes saben que si uno pregunta, ¿a qué iglesia va? ¿Uno qué dice? A una bíblica bautista. No va a decir como a los mormones, no van a decir algo así, ¿cierto? Van a decir, no, yo pertenezco a una iglesia bíblica bautista. Eso es lo que nosotros llamamos denominación, ¿ya? Pero nosotros no somos realmente compañeros porque somos bíblicos bautistas, ¿ya? Esa no es la razón, ¿cierto? La denominación no es porque nosotros realmente somos compañeras. Ni siquiera, hermanos, es que nosotros somos compañeros porque pensamos parecido, creemos en el mismo Dios, ¿cierto? Y como que, sí, tenemos la misma idea. Tampoco es esa la razón por la cual nosotros somos compañeros. La razón por la que tenemos compañerismo es solamente una, y debiese ser solamente una. El sacrificio, y porque nosotros creemos que Cristo es nuestro Salvador. Todos aquellos que creen que Cristo es su Salvador, inmediatamente pasan a ser compañeros, hermanos, unos de otros, ¿ya? Entonces no nos confundamos, no porque vayamos a la misma iglesia, ¿cierto?, inmediatamente vamos a tener una relación de compañerismo. Lo que genera la relación es el sacrificio y, por supuesto, el aceptar a Cristo como Salvador. Eso recordemos, hermanos, que para identificar quiénes realmente entonces son mis compañeros son aquellos que son salvos. Si tú eres salvo, entonces tus compañeros efectivamente van a ser todos aquellos que también son salvos. Si tú no has recibido a Cristo como el Salvador, entonces déjame comentarte que a pesar de que vayamos a la misma iglesia, te falta algo. Te falta lo más importante, ¿cierto?, que es el Señor. Es por ello que puede surgir precisamente la pregunta, bueno, ¿quiénes son realmente mis compañeros? Entonces vamos a ver lo que estamos hablando. A Primera de Juan, vamos a movernos un poquito por la Biblia. A Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Estábamos hablando de que efectivamente para ser compañeros hay que tener algo en común. Y el compañerismo, el verdadero compañerismo cristiano, vamos a ver de qué se trata. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Javier, ¿puedes leerlo? Por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Amén, gracias.
La sangre del Señor Jesucristo nos limpia todo el pecado. Estamos claros entonces que un compañerismo, para tener un buen compañerismo hay que andar en luz, porque Dios es luz, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si uno se considera, ¿cierto?, es creyente, pero no está en los caminos del Señor, no está en luz, no está bien, no está haciendo bien una vida? ¿Podemos tener un buen compañerismo con esa persona? ¿Sí o no? Pero es salvo. ¿Es salvo? Sí. Ah, ya me gusta hacer esta pregunta a Felipe, siempre lo dejo ahí como complicado, me gusta complicarlo en general. Claro, una persona salva, pero que no anda en los caminos del Señor, entonces ¿podemos tener buen compañerismo, sí o no? Ya, por ahí va la respuesta, ¿cierto? Dice aquí, ¿cierto? Versículo 5, dice, perdón, 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, una contradicción, ¿cierto? Mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí está la consecuencia, ¿cierto? Nosotros, si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, pero si decimos que somos salvos y nos vamos en su camino, bueno, primeramente tenemos que tener en claro que si somos realmente salvos o no, eso tenemos que dilucidar primero. Y si lo somos y simplemente estamos andando en pecado por desobediencia, por rebeldía, bueno, efectivamente eso va a impedir que tengamos una buena comunión con nuestros hermanos. Por lo tanto, como primera conclusión, podemos ver que si no estamos teniendo buena relación con nuestros hermanos, debemos ver si que estamos en pecado. Debemos ver si quizás estamos en un camino que no corresponde y que al Señor no le gusta, porque precisamente eso es impedimento para tener buena comunión. Lo dice precisamente la Biblia, lo acabamos de leer, ¿cierto? Por lo tanto, no es mi compañero necesariamente con el que voy siempre a la iglesia, sino todo aquel que cree que Cristo como Salvador, pero que a su vez, ¿cierto?, anda en los caminos del Señor. Un buen compañero, por así decirlo, es aquel que no solamente cree en Jesucristo como Salvador, sino que además, ¿cierto?, anda y se guía en sus caminos. Bien. Yo precisamente hablaba no solamente con otros amigos, yo comentaba antes que también en la universidad, cuando entré, no sé si decir temores, pero que estaba un poquito ansioso, era precisamente que no iba a haber ningún compañero cristiano en la universidad. Y gracias a Dios sí apareció un compañero que era cristiano. Dos, solo que contaría uno solamente, porque el segundo no era mejor que no dijera que era cristiano, ¿ya? Pero él, de hecho, en un momento tuvo una disyuntiva porque él tenía en realidad otra doctrina. Era más bien carismático. Entonces yo precisamente lo conversé con su momento con mi mamá, con mi familia, y dije, bueno, tenemos ciertas diferencias doctrinales respecto en ese aspecto. Entonces, ¿conviene o no que siga que lo tenga como tan amigo? Conversamos. Y en realidad, sacando conclusión con la palabra del Señor, y por supuesto me guió en ese momento, hace muchos años con mi mamá, llegamos a la conclusión que sí, que era correcto, porque aún así creíamos en Cristo como Salvador. Sí teníamos diferencias doctrinales, por lo tanto no podía haber una comunión quizá tan profunda como uno quisiera, como podíamos tener quizá aquí con nuestros hermanos, pero aún así era hijo de Dios, por lo tanto era una bendición poder tenerlo como compañero, ¿ya? Y eso es un poco lo que quiero también compartir con ustedes, hermanos, que nosotros nos veamos como verdaderos compañeros y como verdaderos hermanos, ¿ya? Sabemos que sobre todo cuando somos adultos la vida se pone difícil, ¿cierto? Cuando tenemos hijos, se pone difícil, ¿cierto? Se empieza a poner difícil. Cuando somos más grandes, yo ya lo tengo niños chicos, pequeños todavía, muy difícil. Y lo peor es que yo tenía la idea, bueno, es que cuando crezcan ya se les va a pasar. Entonces, no, me dijeron, es peor. Más difícil, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Efectivamente uno necesita, muchas veces, ¿qué es lo que pasa hoy en día en la sociedad? Se sienten solos, ¿cierto? Se sienten solos. Precisamente yo estoy trabajando en una ISAPRE, que yo sé que no tiene muy buen testimonio, por así decirlo, pero ¿sabes lo que más veo? Precisamente los problemas de depresión, psiquiatría, casi con lo que más vienen las personas a sacar bonos, etc. ¿Por qué? Porque precisamente la gente se siente sola, necesita tener un compañerismo. Y nosotros tenemos aquí la gran solución a ese problema. Por lo tanto, si el primer punto era identificar, bueno, ¿quiénes son mis compañeros? Ya lo tenemos claro. Cristianos, ¿cierto? Hijos de Dios, pero que además andan en sus caminos. El segundo punto precisamente es, bueno, si ya sé quiénes son mis compañeros, la pregunta es ahora,
cómo relacionarme con mis compañeros, ¿ya? Cuando uno entra a una universidad o a un nuevo trabajo, precisamente ya es fácil identificar quiénes son mis compañeros, los que están en la carrera, los que están en mi área de la empresa. Pero otra cosa muy distinta es saber cómo relacionarse con ellos, ¿cierto? Volvamos a Filipenses 2, nuestro pasaje principal. Filipenses 2, 1, 2. Filipenses 2, 1, 2. Como leíamos. Voy a leer de nuevo, dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿ya? Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo aquí está escribiendo una sentida carta, ¿cierto?, a la iglesia de Filipos. Por supuesto eran hermanos griegos, en el cual, ¿cierto?, les exhorta a demostrar y de actuar de manera directa con sus hermanos. Y es, no sé si decir que el concepto es como irónico, ¿cierto? No diría que irónico, sino que tiene una manera bien especial de decirlo. Dice, si alguna consolación, si algún consuelo, si alguna comunión, así como si algo queda, ¿cierto? Hermanos, si está eso, por favor, completad mi gozo. Precisamente antes está diciendo como parcialmente, y si alguna, pero finalmente dice completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. En otras palabras le está diciendo, hermano, consolémonos en Cristo. Si hay algún tipo de consuelo, que sea con amor. Si hay comunión del Espíritu, con afecto entrañable. Entonces, aquí Pablo estamos viendo que está exhortándolo. Primeramente habla de consolación y de consuelo. Dice consolación en Cristo y algún consuelo de amor. Precisamente está enfocado, ambos están enfocados en Cristo, ¿cierto? En la persona de Cristo. Por lo tanto, si estamos viendo que un hermano, ¿cierto?, está pasando por necesidad, está pasando por dificultades, por tristeza, por enfermedad, etcétera, ¿qué es lo que nosotros tenemos la obligación de hacer? ¿Qué dice ahí? Consolar. Consolar. Siempre, y es verdad, y eso es totalmente cierto, que sabemos que es el Señor el que nos da el consuelo en la angustia, ¿cierto? Eso dice su palabra, y yo creo que muchos aquí han podido ver y practicar el consuelo del Señor en su vida, ¿cierto? Me imagino que muchos. Pero no tomemos eso como algo simplemente entre el Señor y yo, no, que el Señor directamente me consuela a mí, que si bien es cierto, a través de su palabra, ¿qué es lo que el Señor utiliza precisamente para consolarnos? A la iglesia, a los hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿cuál es la razón de la iglesia? Es porque Dios la instituyó. Y el Señor quiere que en la misma iglesia funcione como un cuerpo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos hablando de que estuvieron predicando, ¿cierto?, de la iglesia como un cuerpo? Bueno, precisamente el Señor lo que quiere es que los mismos hermanos sirvan de ese consuelo. De ahí que viene precisamente la exhortación de que dice, hermanos, si hay algún consuelo, primeramente, que el consuelo tiene que venir a través de Cristo, ¿cierto?, de su palabra, de lo que Él nos indica. Si hay algún consuelo de amor, precisamente cuando uno consuela a alguien, cuando un niño se cae y se pega, ¿cierto?, tiene que ir a consolarlo con cariño, ¿ya?, con cuidado. Si está eso, hay que desarrollarlo precisamente. Después dice, si alguna comunión del Espíritu, precisamente, ¿qué decíamos? ¿Qué es lo que nos da la comunión unos con otros? ¿Cierto? El Espíritu Santo finalmente. Al ser hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y eso es lo que hace el enlace entre nosotros para poder, ¿cierto?, consolarlo, para poder unirnos, ¿ya? Y después dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pero anteriormente habla, ¿cierto?, de si algún afecto entrañable que se genera precisamente al compartir. Hermanos, evidentemente, ¿qué pasa hoy en día? Por ejemplo, los que vivimos en condominios de edificios, ¿ya? Normalmente la gente no conoce al vecino muchas veces de al lado, ni que hablar en los pisos de arriba, ¿cierto? Suele pasar hoy en día, es lo más común. Por lo tanto, realmente, ¿uno genera un cariño a ese vecino? No, pero si no me sé ni el nombre, ¿cómo voy a generar, ¿cierto?, una relación con él? Evidentemente no. Bueno, precisamente en la iglesia pasa lo mismo. ¿Cómo voy a generar un lazo? ¿Cómo voy a generar este amor, este consuelo, este afecto entrañable si no comparto con mis hermanos? ¿Cierto?
¿Cómo lo voy a generar si es que simplemente vengo cada domingo, me siento en mi esquina de la iglesia, ¿cierto? Y después me voy al tiro. Y no converso más con los hermanos, no pregunto más, no vengo a más reuniones, etcétera. Simplemente vengo aquí a la iglesia, me siento, escucho y me voy. ¿Se genera alguna relación ahí? No. La respuesta simplemente es no. No se genera ninguna relación, ¿ya? Para generar, digamos, estas relaciones hay que ser, se me fue la palabra, hay que ser, intencional, gracias Felipe, hay que ser intencional, ¿ya? Efectivamente yo veo, por ejemplo, en mis propios hijos, que Julián es muy intencional, para él llega a una plaza y ve a un niño más o menos de su edad, más grande o más pequeño, y él va y le va a jugar con él. Lo acaba de ver y va, no tiene problema. Pero ve a Rafita, que es más chiquitito, y a él se le acercan, una vez una niña le preguntó, ¿puedo jugar contigo? Y le dijo, no, al tiro, no. Y la niña puso, pucha, no puedo jugar con nadie, fue triste, pero... Pero ¿qué pasa? Tiene que ver con la personalidad de cada niño, ¿cierto? Al final, como toda persona, somos todos distintos. Somos todos distintos, ¿cierto? Y efectivamente algunos no tienen problema de llegar a un lugar y relacionarse y conversar con cualquier persona. Pero probablemente otros, si es que no la mayoría, esperan que se acerquen. Está bien al principio, eso es normal, sobre todo cuando uno llega a la iglesia, evidentemente uno espera que la iglesia se acerque a uno. Pero si ya llevamos un tiempo, hermano, ya llevamos años, ya es hora de que seamos más intencionales. Ya es hora de que nosotros vayamos a conversar con el hermano. Ya es hora de que nosotros, ¿cierto?, nos preocupemos por el otro y no que esperar que el otro venga hacia mí y me converse. ¿Me entiende la idea? Ese también es un objetivo. Si el Señor nos está diciendo aquí que consolemos a otros, que tengamos comunión, que tengamos afecto entrañable, que tengamos misericordia con los demás, ¿cómo lo voy a tener si ni siquiera me relaciono con mis hermanos? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a cumplir lo que el Señor quiere si ni siquiera cumplo con la primera parte, que es relacionarme? ¿Ya? Importantísimo, hermano, tengámoslo claro. De ahí es la importancia, ¿cierto?, de que para poder realmente cumplir lo que el Señor quiere, para poder consolar y al mismo tiempo ser consolado, debo relacionarme con mis hermanos. Debo demostrar afecto hacia los demás, tener misericordia con mis hermanos, teniendo el mismo amor que Dios ha tenido con nosotros a través de su sacrificio, ¿cierto? Precisamente sabemos que también es una consecuencia de que mientras más me relaciono con mis hermanos, ¿qué es lo que posiblemente también puede suceder más? Conflictos, decepciones quizás, discusiones tal vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evidentemente mientras más me relaciono es como una familia, ¿cierto? ¿Hay alguna familia que esté libre de algún conflicto, de alguna discusión, de alguna diferencia? Por supuesto que no, por supuesto que no. Todos estamos expuestos a eso. Y hermano, ahí viene quizá entre comillas la parte mala, mientras más yo me relaciono con mis hermanos, más expuesto voy a estar a estos conflictos. Entonces, ¿debiese ser eso una razón para no relacionarme tanto? Para poner un poquito de freno ahí, ¿cierto? Ya me voy a juntar, pero no tanto, de lejito nomás. ¿Esa es la idea? No. Por eso es que junto con la orden de tener cierto compañerismo unos con otros, el Señor también establece que tengamos misericordia, que tengamos amor. El Señor establece pautas. ¿Qué pasa si mi hermano me ofende? ¿Cierto lo que ha pasado al discipulado? ¿Se acuerdan de eso? Primero tengo que ir si un hermano me ofende a mí, ¿cierto? Yo tengo que ir a mi hermano y conversarlo. ¿Qué pasa si no reconoce al hermano o no pide perdón o está arrepentido? ¿Qué tengo que hacer después? Buscar testigos, ¿cierto? Y ver esa discusión, ¿cierto?, con mi hermano, con otros testigos. ¿Qué pasa si el hermano todavía no se arrepiente? Es duro, hermano, ¿cierto? Duro. ¿Qué pasa? Ya, si algo realmente grave, que como lo hablaba precisamente con Felipe, si algo realmente grave, sí hay que llevarlo a la iglesia. Si una actitud negativa realmente que puede hacer daño también a otros, sí hay que llevarlo a la iglesia. Ahora, si en realidad fue una cosa que no me gustó cómo me trató, cómo me miró, finalmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos la responsabilidad nosotros? Es perdonar a mi hermano. Evidentemente no vamos a pasar todos los problemas a la iglesia si es que no se consigue como yo quiero. Son las cosas graves. Pero finalmente la Biblia dice que hay que perdonar al hermano si nos ofende, ¿ya?
Por lo tanto, la Biblia, junto con exigir que nos relacionemos, también nos da la herramienta para solucionar los conflictos y los problemas, porque lo va a haber, hermano. De eso tengan seguridad. Lo va a haber. Sobre todo mientras la iglesia más crezca, probablemente más conflictos pueden haber internos. Lo importante es saber solucionarlo. Lo importante es saber solucionarlo. Por lo tanto, una de las características de una iglesia sana es que sus miembros tienen un mismo sentir y un mismo objetivo. De ahí que precisamente, como estamos viendo cómo relacionarnos, la base de una buena y sana relación tiene que ver con lo que dice el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Se dan cuenta de lo que repite este versículo? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Unidad. Si uno podría hacer un concepto sería, ¿por qué dice? Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, después teniendo el mismo amor, después unánimes y después sintiendo una misma cosa. 4 veces. 4 veces utiliza el mismo concepto, para que quede claro que lo que le interesaba al apóstol, el apóstol Pablo, ¿cierto?, era la unidad. La unidad. ¿Cómo se logra la unidad? ¿Ya? ¿Cómo se logra la unidad? Cuando hay unidad, todos tenemos una misma meta y un mismo objetivo. Estamos, por supuesto, en esa meta y objetivo de estar fundamentados firmemente en la palabra del Señor, y es cuando la iglesia realmente cumple, ¿cierto?, el mandato de Dios. ¿Ya? Y tiene que ser una meta total, conjunto. Por ejemplo, ¿por qué siempre hay cosas qué cosa unen a los chilenos? Así como el fútbol, yo con el Colo, yo soy de la U, así que con el Colo yo no pasa nada. ¿Ah? Entonces el fútbol no nos une. La Teletón, ya la Teletón puede ser. ¿Qué más? ¿Ah? La selección, ahí sí, porque alguien me dijo el fútbol. No, el fútbol no, pero la selección sí. ¿Por qué la selección sí? Bueno, no a todos, porque hermanos quizás venezolanos no se van a sentir, ¿cierto?, identificados con la selección, pero en general, ¿cierto?, la selección se dice que une a los chilenos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo objetivo, todos queremos lo mismo. Estamos todos por lo mismo decepcionados, pero bueno, ese es otro tema. Pero todos queremos que la selección le vaya bien. Que Chile gane, que gane un torneo, lo que sea, porque todos tenemos la misma visión, el mismo objetivo. ¿Ya? Entonces, lo mismo como iglesia. Si tenemos el mismo objetivo, la misma visión, precisamente vamos a ir, ¿cierto?, bien por el mismo camino. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que todas las personas aquí en la iglesia tenemos que ser igualitos, cortaditos, como se dice, con la misma tijera, tenemos que tener el mismo pensamiento. ¿Eso está diciendo? No, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hay que tener unidad? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿ya? Un amor que está definido, digamos, ¿cuál es nuestra pauta de amor? Cristo, ¿cierto? Cristo. Unánimes, ¿qué significa unánimes? Unidos, ¿cierto? Tener esa sensación de estar unidos, esa sensación de que precisamente de unidad, de que yo pertenezco a algo, de pertenencia, ¿ya? Hoy en día muchos chicos siempre hablaban ¿por qué de repente la adolescencia, la juventud hay tantos grupos? Uno puede decir como extraños casi, pero ¿por qué se generan tantos grupos en esa época? Porque precisamente lo que más me comentaban es que a esa edad lo que se busca, ¿cierto?, identificarse con algo, en pertenecer a un grupo. Es muy importante y en realidad para todos lo es. Después dice, mismo amor, ¿cierto?, unánime y sintiendo una misma cosa. Ya no está hablando precisamente de tener todo exactamente el mismo tipo de pensamiento, que nadie puede pensar algo distinto. No está diciendo eso. Fíjense, está hablando de amor, de compasión, está hablando de tener cierta unidad, de tener afecto entrañable, etcétera. Ya sintiendo una misma cosa, sensaciones. Hermanos, realmente la que nosotros ¿podemos pensar distinto en algunas cosas? Sí, por supuesto, podemos. ¿Y ahora sí tener unidad? Sí, podemos tener unidad, siempre y cuando nuestro fin y nuestro objetivo, ¿cuál debe ser? El que como iglesia nosotros, porque nuestra iglesia, ¿cierto?, tiene una misión y una visión y una misión, y nosotros nos guiamos por eso, o es por lo que dice la palabra del Señor.
No es algo que nosotros inventamos como iglesia, como organización. Es lo que el Señor establece por su palabra. Esto, por supuesto, ¿cierto? Lo que decíamos, lo que Dios quiere finalmente es eso, que nosotros podamos relacionarnos. Fíjense en el versículo 5 en adelante al 8 dice: haya pues en vosotros, este mismo Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya? ¿Qué está diciendo precisamente? Bueno, está hablando ahí de la Navidad, que el hecho de que se hizo hombre, ¿cierto? Y se dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Entonces, finalmente, ¿cuál debiese ser nuestro prototipo, nuestro cierto, donde tenemos que enfocarnos en copiar las acciones? ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, vimos cómo identificar, ahora vimos cómo relacionarnos, y el último punto es, bueno, cómo trabajar con mis compañeros. Ya sabemos que tenemos compañeros, sabemos que tenemos que relacionarnos y cómo tenemos que relacionarnos, pero finalmente, cómo trabajar, cómo cumplir los objetivos. ¿Ya? Como en toda organización, en toda empresa, ¿cierto? Si uno tiene objetivos, tiene que trabajar en base a ese objetivo. ¿Ya? Bueno, Juan Pablo sabe que está en una empresa grande, como tiene que ver en ENAP, ¿cierto? Me imagino que tienen una serie de directrices por la cual tienen que todos trabajar de la misma manera para conseguir sus objetivos. Cuando uno está en una empresa, sobre todo muy grande, no se trata de que cada uno haga sus cosas por su lado y a ver si que al final sale algo bueno, no. Todo tiene que estar bien direccionado, ¿cierto? Para poder conseguir lo que efectivamente se busca. Así es como también es importante entender que para tener una sana comunión entre mis hermanos debemos estar en el mismo sentido, lo que veamos, ¿cierto? Y también es importante aceptar que estamos en una iglesia porque tenemos trabajo que hacer. Hermanos, la gran diferencia con otras religiones que simplemente vienen a un lugar a reunirse. En realidad muchas religiones tienen un lugar de peregrinaje o algún lugar en el cual simplemente se juntan personas que tienen quizás la misma religión y no más que eso. ¿Cierto? Simplemente se juntan personas que tienen las mismas ideas, pero no más que eso. No hay una relación, no hay un compartir para mejorar, no hay una interrelación entre las personas, ¿cierto? De hecho, que yo sepa hasta ahora, no sé si el Islam no se mencionan hermanos, pero realmente la iglesia de Dios es la única que se menciona como hermano, como hermandad, ¿ya? Una relación fraternal. Muchas iglesias simplemente van a un lugar a cumplir junto con otras personas que piensan lo mismo, que creen lo mismo, pero no hay relación ahí, no hay trabajo en equipo. No existe. Nosotros aquí sí. Si usted viene a la iglesia es porque no solamente cree lo mismo que la persona de al lado o del frente, sino porque también viene a trabajar en esta iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 13. ¿Algún voluntario que pueda leerlo, por favor? Primera de Corintios 3, 5 al 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 13. Sí.
Gracias, hermano. Efectivamente, a Pablo le gustaba mucho hacer ilustraciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales? De agricultura, de ejército militar, deportivo, ¿cierto? También aquí de construcción. Utilizaba muchos ejemplos para que precisamente uno pudiese entender, ¿cierto?, lo que él estaba diciendo. Entonces, 1 Corintios 3, lo que leímos, nos menciona que precisamente en la iglesia hay líderes que van edificando, o bueno, primero dijo plantando, primero hizo la ilustración de la agricultura y posteriormente de la edificación. Algunos plantan o algunos empiezan a edificar, a poner fundamentos, pero dice, hay otros que cumplen otras funciones, ¿cierto? Dice que él plantó la semilla. Después dice que quién ayudó, después de plantar, ¿qué hay que hacer? Regar. ¿Quién lo hizo? Pero precisamente Apolo hizo que creciera la plantita. ¿Quién lo fue? Dios. Pero ¿qué está haciendo énfasis aquí? Que en realidad hay muchos hermanos que cumplen distintas metas, ¿ya? Ya hace la referencia de que en la iglesia uno viene a ser edificado o que uno viene a crecer, ¿cierto? Eso está diciendo. Entonces hay muchas funciones, pero lo importante es que en la iglesia se tiene que dar este crecimiento, ¿ya? Ahí dice menciona dos líderes, pero hay muchos líderes, hay muchas personas, hermanos, que pueden edificar en su vida. Hay mucha gente aquí que puede ayudarle. Quizás no como Pablo lo hacía o como el mismo pastor Jaime lo puede hacer o cualquiera de los predicadores puede hacer, pero sí en su vida puede conversar con usted y darle consejos acerca de su vida. Puede ayudarle a tomar decisiones. Puede apoyarle en momentos en que está en dificultad. Puede animarle cuando está realmente bajoneado. ¿Entiende? Y esa función la podemos cumplir todos nosotros, hermanos. No esperemos que el liderazgo, el pastorado, ¿cierto?, tome simplemente esa responsabilidad. Es una responsabilidad que podemos y debemos tomar cada uno de nosotros. Por eso es que dice, en el versículo, versículo 8, el que plante, que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿ven? Compañero, colaborador, alguien que ayuda a trabajar al otro. Dice, vosotros sois la gracia de Dios, edificio de Dios. Entonces ahí cambia a lo que es el edificio. Y ahí dice, ¿cierto? Yo, el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y después dice, y otro edifica encima. O sea, hay dos personas. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, por lo menos cuántas personas hay involucradas en este crecimiento, en esta construcción. 3. Pablo fue el primero que puso el fundamento. Hay una persona que pone el fundamento en nuestra vida. Finalmente hay otro que comienza a edificar, pero también nosotros tenemos la posibilidad de sobre edificar, ¿cierto? En cada uno de nuestras vidas. Esto significa que tenemos una responsabilidad tanto con nosotros mismos como con los demás, ¿ya? Tenemos tanta responsabilidad con nosotros mismos de crecer, de apoyarnos, como también de edificar a los demás. En 1 Tesalonicenses 5:11, 1 Tesalonicenses 5:11. Pamela, por favor, ¿pudiese ayudarme? 1 Tesalonicenses 5:11 precisamente apoya esta idea. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Gracias. Y animados, y después dice edificados unos a otros. Por lo tanto, conclusión, ¿de quién es la responsabilidad de formarse, de edificarse, de apoyarse? De unos con otros. Y viceversa, ¿cierto? No dice de los líderes a los otros, dice unos a otros. Eso por lo tanto está hablando de una responsabilidad compartida, ¿ya? Una responsabilidad compartida. Por lo tanto, la iglesia, los que participamos en la iglesia, es mucho más que un lugar de culto, hermanos. Es más bien, como dice la palabra del Señor, como vimos en 1 Corintios, un huerto, un lugar de labranza,
o también una zona de construcción, ¿cierto? Se nota cuando están construyendo un edificio. Aquí en Viña, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen? Tienen que cercar el lugar, tienen que poner, ¿cierto? Todo, por lo tanto, todos saben que ahí se está construyendo algo. La iglesia debe ser igual, debe ser un lugar que todos vean que se está construyendo algo, que se está edificando la vida de los hermanos. No puede ser que una iglesia simplemente se vea bonita porque vienen los hermanos, cantan, escuchan y se van. No, tiene que ser algo que cuando alguien entra y dice, hoy realmente aquí se está aprendiendo de la palabra del Señor, se está poniendo en práctica, se está desarrollando. Ese es el objetivo de la iglesia, ese es el objetivo del compañerismo, hermano. Por eso estamos acá. Por eso es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de molestar al otro, en cierta medida, de edificarse, de exhortarse, de apoyarse, de animarse. Todas las verbos, ¿cierto? Había por haber, tenemos la responsabilidad unos con otros, ¿cierto? Porque así funciona la iglesia, hermanos. Aquí nosotros no estamos simplemente porque tenemos el mismo credo, no estamos aquí porque simplemente tenemos la misma religión, sino que estamos aquí porque estamos trabajando. Tenemos la comunión unos con otros porque Cristo es nuestro centro, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de edificarnos, de construirnos, de ayudarnos unos a otros para crecer en los caminos del Señor. ¿Por qué? ¿Porque a nosotros se nos ocurrió eso? No, porque el Señor es lo que quiere. Como conclusión, hermanos, el verdadero compañerismo cristiano no radica necesariamente en el participar, ¿cierto?, en la misma iglesia. Ya vimos que simplemente no somos compañeros unos con otros porque vamos a la misma iglesia y estamos sentados, ¿cierto?, al lado del otro. No, en eso no radica. Sino que precisamente el verdadero compañerismo tiene que ver con una sola persona. ¿Quién? Cristo, ¿cierto? En confiar en Cristo como Salvador. Lo único que realmente permite que tengamos un verdadero compañerismo. El segundo, en la relación con mis hermanos o con mis compañeros va más allá con el coincidir amistosamente en una reunión. No es simplemente que me llevo bien, que converso, ¿cierto? Vengo a la reunión y me voy. Sino en demostrar el afecto y la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros y que Él quiere que demos a los demás. Recuerden que Filipenses 2:5 decía que haya pues en vosotros, ¿cierto? Este es el mismo sentir que hubo en Cristo. Y ahí dice que se despojó a sí mismo, que se humilló, que vino a servir, que finalmente murió en la cruz. ¿Por quién? ¿Por quién lo hizo? Por nosotros. Y el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo por nosotros. ¿Me entienden? Así se da la lógica de Dios. Y finalmente, como ya compañeros, ¿cierto? Colaboradores, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Bajo la gracia del Señor, tenemos la responsabilidad de trabajar codo a codo. Tenemos la responsabilidad con nosotros mismos, con nosotros mismos, de seguir creciendo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de seguir creciendo. Aquí nadie ha llegado al límite máximo, ¿cierto? Al grado máximo de cristiano, no existe eso, ¿ya? Ni Pastor Jaime, ni nadie puede decir que ya ha llegado a un nivel, ¿cierto?, de desarrollo espiritual máximo, no. Todos tenemos la responsabilidad de edificarnos, pero además de edificarnos unos a otros, ¿cierto?, mutuamente, y por lo mismo, de esa manera, ser también testimonio hacia los inconversos, hermano. Ser testimonio también a aquellos que están fuera de la iglesia. A veces nos enfocamos, para finalizar, ¿cierto?, en nosotros mismos, en esta iglesia, y está bien, porque por algo somos una iglesia unida, pero precisamente la idea no es hacer un club cerrado, sino que precisamente ser una institución, un cuerpo que abarque más y más personas. ¿Amén? Vamos a orar para concluir, hermano.